Ok, buenos días. Continuando con nuestros seminarios de este trimestre 25I, en donde el objetivo de este seminario es conocer los trabajos de investigación de los doctores que pertenecen a otras instituciones. En esta ocasión tengo el gusto de presentar al doctor Yukio Rosales Luengas con el tema titulado Exoesqueletos y robótica de asistencia. Me voy a permitir leer una semblanza del doctor. El doctor Yukio Rosales nació en Oaxaca, donde se graduó como ingeniero en mecatrónico por la Universidad Tecnológica de la Mixteca. Posteriormente obtuvo los títulos de maestría y doctorado en sistemas autónomos por parte del CIMBESTAP, donde se especializó en exoesqueletos de rehabilitación. Realizó una estancia doctoral en Francia, donde trabajó en un proyecto colaborativo vinculado al desarrollo de un controlador para un exoesqueleto de miembro inferior basado en modelado y simulación biomédica. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y se desempeña como investigador postdoctoral en el programa de posgrado SANAS del Departamento del DIEM del CIMBESTAB. Sus líneas de investigación se enmarcan en la robótica médica y sistemas autónomos. Le cedo la palabra al doctor y agradezco aceptar esta invitación. Muchísimas gracias, profesor. En primer lugar, me gustaría mucho agradecer la invitación que me hizo usted personalmente y que me hace la Universidad Autónoma de México. Este, es un honor estar aquí con ustedes y platicar un poquito de lo que estamos haciendo. Eh, efectivamente vamos a hablar un poquito del trabajo que hacemos aquí en el CIMBESTAB sobre exoesqueletos y robótica de asistencia, robótica de rehabilitación. Me gustaría primero presentarme tantito, a platicarles de dónde somos, dónde estoy. Em, Yo pertenezco al Departamento de Investigación y Estudios Multidisciplinarios del CIMBESTAB. Este departamento tiene tres programas de posgrado. El primero es el doctorado transdisciplinario en desarrollo científico y tecnológico. El segundo es doctorado en nanociencias y nanotecnología. Y el tercero es el posgrado en sistemas autónomos de navegación aérea submarina, el cual cuenta con programa de maestría y programa de doctorado. Eh, Nosotros tenemos tres áreas de investigación principalmente: los vehículos aéreos, los vehículos submarinos y los exoesqueletos. En conjunto nosotros, el departamento DIEM, trabajamos en proyectos colaborativos, principalmente en programas o proyectos que benefician a la sociedad, como pueden ser programas sociales, programas de desarrollo tecnológico, programas ecológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí ahorita nosotros vamos a hablar de exoesqueletos, que es principalmente a lo que yo me dedico, aunque también aporto en algunos otros temas de investigación. Bueno, pero ¿por qué exoesqueletos? Bueno, pues los exoesqueletos, como ustedes saben, muchachos, pues se han vuelto muchísimo muy famosos, principalmente por la cultura pop, por la aparición de estos exoesqueletos en muchos productos de nuestra cultura, ¿no? Llámense películas, videojuegos, series, novelas, anime, caricaturas, etcétera. Los exoesqueletos han tomado gran relevancia en los últimos años, eh, debido principalmente por la aparición en este tipo de productos. Sin embargo, la verdad es de que día con día los exoesqueletos están cada vez más presentes en nuestra vida cotidiana. Pero bueno, ¿qué es un exoesqueleto? Bueno, pues un exoesqueleto no es otra cosa más que una órtesis actuada. Una órtesis es una estructura robótica externa y vestible cuyas articulaciones corresponden perfectamente con las articulaciones del cuerpo que visten, más una actuación, es decir, más una entidad, un algo
que les da fuerza, que transmite potencia. A esto le llamamos nosotros actuadores, ¿ok? Ustedes seguramente conocen algunos de estos exoesqueletos en la vida real, los exoesqueletos militares, por ejemplo, cuya principal aportación es darle fuerza y resistencia al usuario. Los utilizan más que nada para transportar cargas pesadas por parte de los soldados, que se conforma pues de municiones, armamento, víveres, etcétera, ¿no? Para sus misiones, lo cual les permite tener jornadas de trabajo más largas y transportar pues su carga a una mayor distancia durante más tiempo. Otros exoesqueletos que se utilizan mucho son los exoesqueletos industriales, los cuales tienen como objetivo proteger principalmente al usuario de un ambiente hostil y también brindarle fuerza y resistencia sobrehumana. En este caso vemos un exoesqueleto de un bombero chino, el cual lo protege del calor del fuego al cual combate y además pues le otorga fuerza para manipular todos los objetos con los que él trabaja, ¿no? Y los obstáculos que tenga que sobrepasar. Finalmente están los exoesqueletos médicos. Los exoesqueletos médicos principalmente tienen la función de rehabilitación, es decir, que ayudan a las personas a rehabilitarse o en sus tareas de rehabilitación para que la rehabilitación sea más eficiente, más eficaz, más rápida, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de estos exoesqueletos, todos estos de acá son exoesqueletos actuados, son órtesis actuadas, son exoesqueletos que tienen potencia, que tienen un elemento de potencia, un actuador. Hay una parte de exoesqueletos que no tienen actuación, ¿ok? A estos exoesqueletos les decimos nosotros holder. Esos exoesqueletos, aunque también comparten el hecho de que son estructuras vestibles y sus articulaciones corresponden con la del cuerpo humano, no tienen actuación, es decir, no tienen elemento de potencia para transmitir fuerza al ser humano. Lo que hacen estos holders, estos exoesqueletos holders, es sostener o mantener una parte del cuerpo o todo el cuerpo en una posición fija. Esto ayuda a que el usuario pueda realizar sus actividades en esa posición que de otra forma resultaría muy cansada o extremadamente dolorosa. Por ejemplo, en el lado izquierdo de la pantalla podemos ver un exoesqueleto holder de sedentación, es decir, es un exoesqueleto que la persona puede usar, caminar, trasladarse libremente en su área de trabajo y cuando quiere sentarse, vamos a decirlo así, en cuclillas, puede sentarse directamente en el exoesqueleto y no descansar en sus piernas. Es decir, esto libera a sus rodillas, a sus tobillos de una fuerza excesiva, de una posición que resultaría incómoda. Con esto, el usuario puede trabajar cómodamente y cuando tenga que levantarse, simplemente se levanta y ya. No tiene que quitar un banquito, no tiene que mover nada. ¿Por qué? Porque él ya lo lleva puesto. ¿De acuerdo? Del otro lado, del lado derecho, tenemos un holder para miembro superior. En este caso, el usuario utiliza un sistema de exoesqueleto que le ayuda a mantener su brazo levantado, es decir, por arriba del hombro o a la altura del hombro está el codo. De esa forma, él puede trabajar principalmente con taladros, atornilladores, etcétera, etcétera, cosas que tiene que utilizar a la altura de su cabeza o más allá de su cabeza y sin cansarse. Esto ayuda a que el usuario pueda trabajar sin mantener una fuerza excesiva en los brazos. Estos exoesqueletos no tienen actuación, lo que utilizan es un sistema de trinquete y unos movimientos de acople-desacople, que obviamente ellos ya saben usarlos, para que puedan enganchar o desenganchar el ajuste o el sistema de sostenimiento del exoesqueleto para usarlo. Estos exoesqueletos usan sistemas pasivos, elementos pasivos como pueden ser resortes o pistones y elementos para atrancar y desatrancar el exoesqueleto. Aunque resultan cómodos y pues muy útiles, están algo limitados solamente a las aplicaciones de tener la parte del cuerpo, sostener una parte del cuerpo en una posición y ya. Nosotros no trabajamos con estos exoesqueletos, aunque sí los estudiamos bastante. Eh, para
para mejorar los exoesqueletos que estamos desarrollando. Nosotros nos enfocamos principalmente, pero no nos limitamos a lo que es la robótica de rehabilitación. ¿Por qué nos enfocamos en la robótica de rehabilitación? Bueno, pues porque es una necesidad. Cada día que pasa hay más y más personas que experimentan algún grado de discapacidad. En México, el 5% de la población presenta algún tipo de discapacidad, del cual el 58% es un problema de movilidad. Y más allá de que se presente un problema de discapacidad en la población, pues en México los hospitales no están adecuados para lo que es una rehabilitación efectiva. La mayoría de los hospitales de rehabilitación trabajan con muy pocas herramientas, con elementos que ellos van creando conforme a la marcha para ayudar a sus pacientes. En este caso vemos el espacio de mecanoterapia de un hospital de rehabilitación infantil, el cual recibe muchísimos niños todos los días con distintos tipos de problemas de motricidad que ellos diagnostican que necesitan rehabilitación. En este caso, nosotros podemos ver a una niña que necesita una rehabilitación de marcha. Es una niña que tiene un problema de motricidad en sus piernas, que necesita aprender a caminar. Esta niña tiene ahorita 9 años y aún no puede caminar. Entonces, los médicos, los especialistas de la salud, suben a la niña a una caminadora, a una banda, con ayuda de una grúa y empiezan a mover sus piernitas conforme la banda va pasando. Como pueden ustedes ver, observar en estas imágenes, 4 especialistas de la salud se necesitan para rehabilitar una sola niña. Y estas sesiones de rehabilitación duran aproximadamente 40 minutos. Pero, o sea, la pura rehabilitación sobre la caminata, pero el hecho de vestir a la niña con los arneses, ponerla en la grúa, subirla a la caminadora, hace que el tiempo se extienda hasta 1 hora 20 más o menos. Después de la cual los especialistas de la salud terminan exhaustos, eh, muy cansados. Y después de esta niña venía otro niño y luego viene otro niño que necesita más rehabilitación. Al final de cuentas, la rehabilitación, por más buena fe que tengan los especialistas de la salud, por mejores que sean sus intenciones, pues no es una rehabilitación efectiva. ¿Por qué? Porque después de 2, 3 niños, el niño que va siguiente, pues ya para entonces los especialistas están súper cansados y no pueden ejercitar la rehabilitación como debería. Entonces, pues termina siendo una rehabilitación pues un poco deficiente. Este es el problema al cual se enfrentan los médicos, los especialistas de la salud para rehabilitación. Pero alguien podría decir, bueno, ¿y no existe un dispositivo que ya ayude para la rehabilitación? Pues sí, sí existen dispositivos comerciales para la rehabilitación. Existen varios dispositivos. No vamos a decir muchos porque no existen muchos, pero sí existen varios. Acá podemos observar un exoesqueleto de rehabilitación de marcha que se llama Rehab de la empresa Rehab Technology, que es una empresa americana, norteamericana, que presenta estos dispositivos. No es la única. De hecho, este exoesqueleto es para rehabilitación de miembro inferior. Hay exoesqueletos para rehabilitación de miembro superior. En la parte izquierda de la pantalla podemos ver, izquierda superior, podemos observar el armeo Spring y en la parte inferior podemos observar el armeo Pediatric, que son exoesqueletos para rehabilitar miembro superior, principalmente codo, muñeca, codo y hombro. ¿Va? Y en la parte derecha tenemos el buque insignia de los exoesqueletos de rehabilitación de miembro inferior, rehabilitación de marcha. Es el Locomat de la empresa Jocoma, que lleva muchísimos años, más de 20 años, desarrollando exoesqueletos de rehabilitación. Este de acá es el exoesqueleto, el Locomat, creo que es el 2, no estoy muy seguro, que se presentó hace ya 5 años o 7 años. Ahorita ya tienen una nueva versión, pero este en su momento estaba costando más o menos como 1.200.000 pesos. El precio de estos exoesqueletos es enorme, es desorbitante. Pocos hospitales
al menos en México, pocos hospitales se pueden dar el lujo de contar con un exoesqueleto de esta categoría para sus ejercicios de rehabilitación. Y más aún, el problema es que estos exoesqueletos necesitan continuamente bueno, descargarse las actualizaciones de software, necesitan que necesitan pedir las mantenimientos, necesitan reparaciones, necesitan un montón de cosas que son todavía más caros que el exoesqueleto en sí. Entonces, muchas veces los hospitales compran el exoesqueleto, lo ponen ahí en una sala bien bonita, toman las fotografías y ahí se queda. No lo usan nunca porque sale carísimo el utilizarlos. Aparte de que los hospitales le tienen que dar a sus médicos, a sus especialistas de la salud, un curso para poder aprender a usarlos. Aparte de que ese curso cuesta, luego tienen que estar constantemente mandando a traer a los técnicos para las actualizaciones y para todo lo demás. Si se llega a descomponer el EXO, es carísimo el venir a componerlos. Entonces, bueno, venir a componerlos, ¿por qué? Porque Jocoma es una empresa europea, está en Suiza, entonces mandar a llamar a un técnico para que lo repare o para que cheque las actualizaciones es algo carísimo. Entonces, estos hospitales pues nada más los compran, le toman la fotografía y los dejan ahí. En muchos hospitales que yo conozco, el exoesqueleto sí se usó o se usa dos, tres veces, se avería algo súper sencillo y ya no piden que vengan a repararlo. Quedan ahí simplemente almacenando polvo y no se hace más nada y vuelven a utilizar sus rutinas de rehabilitación que siempre han utilizado, que son pues manuales o con los dispositivos que los propios médicos han ido pues inventando o improvisando para hacer la rehabilitación. El problema ahorita de los exoesqueletos extranjeros aquí en México, bueno, pues es algo muy, muy grande. Sí hay hospitales en México que los tienen. Yo conozco el Instituto Nacional de Rehabilitación, que tiene el exoesqueleto, el Locomat. Conozco varios hospitales del IMSS que también lo tienen y algunos hospitales del CRIT Teletón. Estos hospitales los tienen, pero no los usan. Y quedan ahí como elefantes blancos y quedan como un tema de mejor ni me preguntes porque no te voy a contestar o se vuelve incómodo luego cuando uno quiere hacer preguntas sobre eso. A mí me pasó que yo iba a los hospitales a ver el funcionamiento de esos exoesqueletos y me decían, híjole, ahorita, no tenemos pacientes para ese exoesqueleto. O ahorita, no está el encargado del exoesqueleto o ahorita, y así se iban dando largas y largas y largas y nunca me mostraban cómo funciona en realidad. ¿Por qué? Pues porque no lo tienen en línea para echarlo a andar. Es por eso que nosotros acá en el DIEM hemos empezado a desarrollar nuestros propios prototipos para pues proporcionar una alternativa a estos exoesqueletos de rehabilitación. Nosotros trabajamos de la mano con el Instituto Nacional de Rehabilitación, el cual nos aporta, pues aparte de sus necesidades, nos ayuda con la parte de los permisos que necesitamos para que los exoesqueletos se prueben. Además nos ayudan con la parte de ergonomía, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre estamos trabajando en colaboración con ellos para que nuestros prototipos sean prototipos funcionales. Lo que hacemos primero es el diseño en CAD, en el cual nos enfocamos en la resistencia de los materiales y en la parte ergonómica del propio exoesqueleto, es decir, que el exoesqueleto no sea incómodo para el paciente, sino que lo ayude más de lo que lo pueda perjudicar. Posteriormente, esto me lo voy a pasar un poco rápido porque no es el objetivo de esta presentación. Obtenemos el modelo dinámico. Aunque no es el objetivo de esta presentación, lo tengo que mencionar porque nosotros en el Simvestab somos un posgrado muy orientado al control, en el cual pues nos tenemos que aventar la parte matemática a fuerza, ¿no? De hecho, nuestros alumnos de maestría y doctorado salen con una fuerte formación matemática. Entonces, una de las partes fundamentales de esto pues es el desarrollo matemático. La obtención del modelo dinámico se puede hacer a través de diferentes metodologías que pueden ir desde Euler-Lagrange, que es la metodología que estoy mostrando acá, Newton-Euler, etcétera, etcétera. Pueden ser varias distintas metodologías las que se pueden utilizar. Una vez que nosotros obtenemos el modelo dinámico del robot, lo llevamos a una forma general, que es la ecuación de hasta abajo. La ecuación de hasta abajo
dice a grandes rasgos cómo se comporta el torque de los actuadores para obtener un movimiento en el robot, ¿ok? Sin entrar en más detalles, la T que ven ahí es una tau de torque, la M es nuestra matriz de masas e inercias, que depende del estado, el estado es Q. No me voy a meter en más ondas, no se preocupen. Multiplicado por la aceleración, que es Q punto punto, más la matriz de fuerzas centrífugas y de Coriolis, que es la C, que depende del estado y la derivada del estado, por la derivada del estado, más un vector de gravedad, que nuestros robots sí están sometidos a fuerzas de gravedad. Eso sería todo, no se preocupen, no nos vamos a meter más en ondas como esto, pero sí nos vamos a pasar un poco a las estrategias de control, que es a lo que más le damos nosotros. Aquí la principal aportación que hacemos nosotros es, más allá de los beneficios que pueden tener para la sociedad, pues la aportación de control, porque nuestros alumnos se van a otras instituciones o a desarrollar su investigación o su desarrollo tecnológico principalmente en ambientes de control. Entonces, pues tenemos que meterle mucho control a lo que es nuestro estudio, ¿no? Aquí presento tres controladores, un controlador PD, que seguramente todo el mundo lo conoce, que es un proporcional derivativo, es decir, es proporcional al error y a la derivada del error. Un PID, que es un proporcional integral derivativo, que además de la parte proporcional y derivada, tiene una aportación integral, y un PD más adaptación de la gravedad, que es cuando no conocemos todos los elementos de nuestro sistema que va a suceder, porque el exoesqueleto lo conocemos perfectamente, pero las personas que se suben al exoesqueleto, pues no las conocemos perfectamente. Por más que nosotros querramos medir el peso, las distancias, etcétera, de la persona, no conocemos la concentración de masa, es decir, no conocemos su densidad ósea, su densidad muscular, etcétera, 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 y no podemos conocer un montón de cosas que deberíamos conocer para aplicar un control. Entonces, ¿qué se hace? Pues se estima. Se hace un controlador adaptable que se adapta a las características antropométricas de la persona. Eso es lo que estamos viendo acá. Estas son, pues vamos a llamarle así, estrategias de control clásicas, pero también le damos a estrategias de control, pues no clásicas. En este caso tenemos un sliding mode, que es un controlador por modo deslizante, adaptable y no singular. Este lo que hace es generar una superficie deslizante, así se le llama, que es donde se va a generar la consigna de control para que nuestro exoesqueleto pueda seguir la trayectoria deseada. Se utilizan principalmente este controlador cuando vamos a tener perturbaciones. Este controlador se le llama controlador robusto porque, como su nombre lo indica, es robusto ante perturbaciones. O sea que si por alguna razón llega una perturbación externa como un movimiento indeseado o cosas así, pues el controlador va a absorber esa perturbación y va a continuar haciendo el desarrollo. Obviamente, bueno, no he llegado a esa parte todavía, pero obviamente los exoesqueletos que desarrollamos tienen un montón de protocolos de seguridad para evitar que la persona se dañe o se lastime, ¿ok? Tienen sensores de corriente, sensores de fuerza, sensores de intención, etcétera, etcétera, paros de seguridad, topes mecánicos y muchas más cosas que evitan que la persona se empiece a dañar, ¿no? El exoesqueleto si detecta movimientos bruscos por parte del usuario, inmediatamente se detiene, deshabilita los motores y queda otra vez guanguito. Como el exoesqueleto tiene un sistema de carga, un sistema de grúa, pues la persona no se desploma, no cae, simplemente se queda ahí como colgando sin sufrir ningún tipo de fuerza en sus articulaciones que lo forcen a estar en una posición incómoda. Entonces, todas estas cosas nosotros las probamos, le decimos en vacío, offline, para evitar que pueda sufrir algún daño el usuario. Solamente lo pongo para que no vayan a pensar de, entonces va a jalar la pierna del usuario. No suceden cosas así. Otra estrategia de control es introducir inteligencia artificial. Nosotros utilizamos redes neuronales y un montón de otro tipo de redes de inteligencia artificial, como pueden ser redes LSTM, redes de aprendizaje profundo, redes de aprendizaje reforzado,
etcétera, etcétera, etcétera. En este caso tenemos un control activo de rechazo de perturbaciones mediante redes neuronales, que lo que hace es básicamente lo mismo que el controlador anterior, es robusto ante perturbaciones, pero en lugar de utilizar modos deslizantes, utiliza redes neuronales para evitar o rechazar esas perturbaciones. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí, hasta aquí le vamos a dejar la parte matemática, no se preocupen, simplemente es importante mencionarlos porque a esto es a lo que principalmente le damos nosotros. Cuando ya tenemos un controlador que sigue efectivamente trayectorias deseadas, bueno, pues hay que meterle trayectorias correctas al exoesqueleto. ¿Para qué? Pues para que se ejecute efectivamente, correctamente lo que es la rehabilitación. Una de las formas para obtener trayectorias que nosotros utilizamos es a través de captura de movimiento, utilizando sistemas de captura de movimiento, así se llama, de la marca OptiTrack. Nosotros utilizamos el OptiTrack, que está, que pueden ver ahí de su lado izquierdo, ahí las camaritas que están en rojo, son las que capturan los movimientos a través de unos marcadores que ponemos en un traje especial que utiliza el usuario. Entonces, aquí el usuario está ejercitando un movimiento de flexión-extensión, es decir, que está doblando la pierna y extendiendo la pierna en la posición de sentado. Este movimiento nosotros lo capturamos a través del sistema OptiTrack y luego generamos unas trayectorias que son posiciones articulares de la rodilla, la cadera y el tobillo, principalmente. En este caso, para este ejercicio de rehabilitación, bueno, pues es algo sencillo, pero pues también utilizamos captura de movimiento de marcha. En este caso, simplemente les voy a poner estos videos que no es precisamente una captura de movimiento de marcha, sino unas pruebas de cómo estamos capturando movimiento de un usuario real. Ahí ustedes pueden observar los láseres, que no son láseres, simplemente son las vistas de la cámara hacia los marcadores. Estas coordenadas se van guardando en bases de datos que nosotros después limpiamos y utilizamos para generar las trayectorias de marcha a través de un proceso de, así se llama, procesamiento de datos. ¿De acuerdo? Entonces aquí van a ver a este es el jefe del departamento, es el doctor Sergio Salazar, que está acá. Quería probar el sistema de OptiTrack y se lo pusimos y empezó ahí a hacer pues movimientos, ¿no? Y le dijimos, no, pues lo vamos a grabar, porque generalmente los usuarios, perdón, las personas que nosotros utilizamos para hacer captura de movimiento son personas anónimas a las cuales no las grabamos, solamente capturamos sus movimientos y ya. Estas cámaras son cámaras infrarrojas, es decir, que no funcionan en el espectro visible de la luz, sino en el espectro infrarrojo, por lo cual no graban la cara de la persona, etcétera, etcétera, ¿no? Para mantener, pues, el anonimato, ¿no? Que el usuario, pues, mantenga completamente sus datos seguros, dado que estos datos son datos biométricos y podrían ser, pues, muy delicados de usarlos. Para esto, para que el usuario venga y se ponga el OptiTrack, perdón, se ponga el traje y utilice el OptiTrack, nosotros le pedimos que lea una carta de consentimiento informado en la cual explicamos de qué se trata el estudio, qué es lo que vamos a obtener y que sus datos biométricos van a ser utilizados solamente para fines de investigación científica, que no van a ser usados para otra cosa y que no los vamos a compartir con nadie. Por eso es de que este video es el video del doctor Sergio, porque pues él sí nos dio permiso de que lo grabáramos y que mostráramos esto en distintos lugares, ¿no? Aquí está también, es el mismo doctor Sergio que está moviéndose, que está ahí jugando y le dijimos, no, pues ahora puede hacer movimientos el que usted quiera, ¿no? Y ahí empezó Sergio a moverse, a bailar, brincar. Ahí hay un momento en el que se pone a correr y esas cosas, ¿no? Pues todos estos datos, todo, se guarda, se queda grabado y va a parar a bases de datos que nosotros después utilizamos para la generación de trayectorias. Una vez que nosotros tenemos las trayectorias, generamos simulaciones. Utilizamos modelos musculoesqueléticos en los cuales se incluyen la dinámica de las articulaciones del ser humano y la dinámica de los músculos del ser humano. En este caso, nosotros estamos mostrando un modelo musculoesquelético enfocado en el tren inferior, aunque la dinámica también
considera la parte de miembro superior. En este caso, nosotros tenemos la opción en el software de ponerla invisible. ¿Para qué? Pues para que no nos estorbe al momento de estudiar o de ver el comportamiento de las piernas. Pero obviamente para los modelos musculoesqueléticos se considera la dinámica de todo el cuerpo. En este caso, para este modelo musculoesquelético, a este modelo musculoesquelético, perdón, se le agregó la dinámica del exoesqueleto. ¿Para qué? Pues para simular el comportamiento del exoesqueleto junto con un ser humano sin la necesidad de tener al ser humano real. Ese es el siguiente paso que nosotros tenemos que hacer antes de pasar a lo que son las pruebas experimentales. Y bueno, después de las pruebas experimentales, perdón, de las pruebas de la simulación, nosotros nos vamos a lo que son las pruebas experimentales, que primero las hacemos en vacío, es decir, con el prototipo real, pero sin usuario. Simplemente lo ponemos en vacío. ¿Para qué? Pues para ver el movimiento del exoesqueleto si realmente hace lo que nosotros esperamos que haga. Y luego lo llevamos a cabo con voluntarios y posteriormente con pacientes, que es donde nos echa la mano el INR. Obviamente, para que hagamos pruebas con seres humanos, nosotros tenemos que pasar un proceso enorme, someter estos protocolos ante un comité de ética que nos otorga su aprobación y solamente entonces nosotros podemos llevar a cabo pruebas con seres humanos reales. Estos procedimientos son algo tardados, pues porque los comités de ética pues, no trabajan nada más para nosotros, tienen otras cosas que hacer y cuando ya están de acuerdo, conformes con nuestro protocolo, pues nos lo aprueban y ya en entonces, y solo entonces podemos hacer las pruebas. Una vez que nuestro protocolo ha sido aprobado, generamos cartas de consentimiento informado que les damos a leer a nuestros voluntarios y pacientes para que estén de acuerdo de qué es lo que vamos a hacer con el exoesqueleto y obviamente pues con su cuerpo. Aquí nosotros podemos observar solamente como fotografía un usuario con un exoesqueleto de miembro superior para rehabilitación de hombro. En este caso podemos ver del lado izquierdo, podemos ver un movimiento de flexión-extensión y del lado derecho el usuario y con el exoesqueleto está realizando, ejecutando un movimiento de abducción-aducción, que es levantar el brazo de manera lateral. Bueno, tenemos varios prototipos, les voy a mostrar unos videos de algunos de ellos para que esto no sea muy aburrido y ya nos vamos acercando al final de nuestra presentación. Del lado izquierdo tenemos lo que es el CAD de un exoesqueleto de muñeca mano, y del lado derecho tenemos ya el prototipo real construido. Les voy a poner un video que voy a ir adelantando. Ahí está ejercitando un movimiento de rotación, luego ejecuta un movimiento de flexión-extensión en la muñeca, obviamente con movimientos suaves para no dañar a la persona, y finalmente un movimiento de abducción-aducción. Tenemos también exoesqueletos de rehabilitación de miembro inferior. En este caso, del lado izquierdo tenemos el prototipo construido y del lado derecho tenemos el diseño en CAD. Aquí tengo una simulación, que es lo que les decía. Primero hacemos simulaciones de este exoesqueleto, el cual ejecuta un movimiento de sedentación y bipedestación. Vamos a ver cómo lo hace. Es decir, el exoesqueleto se sienta para que el usuario pueda ponérselo en posición sentado, y una vez que está sentado, el exoesqueleto se levanta ya con el usuario. Esta es la simulación y, bueno, pues estas son las pruebas experimentales del exoesqueleto. Ahí tenemos las pruebas en vacío, donde podemos ver que el exoesqueleto pues está realizando los ejercicios de marcha para rehabilitación. En este caso tenemos ejercicio de rehabilitación de marcha pasiva, ¿ok? Marcha pasiva es cuando el usuario está en las primeras etapas de rehabilitación. En este caso, el usuario no participa en la generación de fuerza.
simplemente se deja llevar por el exoesqueleto para que él empiece a desarrollar los ejercicios de marcha y el cuerpo se empiece a acostumbrar nuevamente a lo que es la marcha. Las articulaciones y los músculos empiezan a recordar, vamos a decirle así, a recordar cómo se debe de ejecutar un movimiento de marcha para posteriormente pasar a lo que es rehabilitación activa. Que rehabilitación activa, bueno, pues es todo un reto la rehabilitación activa. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí está ejecutando un voluntario, aquí no es paciente real, es simplemente un voluntario, ejercicios de rehabilitación de marcha pasiva. Para nosotros ejecutar rehabilitación activa, nosotros tenemos que detectar el movimiento. Detectar el movimiento es un reto en lo que es robótica. Es decir, ¿cómo le dices al exoesqueleto que te quieres mover? Que quieres empezar a moverte. La verdad es que es súper complicado, ¿no? Más allá de empezar a decirle, ok, exoesqueleto, me quiero mover, y que el exoesqueleto se empiece a mover, pues no, ¿verdad? No va a funcionar así. Nosotros no le decimos a nuestro brazo, oye, quiero levantar el vaso de agua. Simplemente levantamos el vaso de agua y ya. Pero hacer eso, el hecho de generar movimiento, de intentar moverse, es todo un reto para la robótica. Hay varias formas de nosotros indicarle a un robot que queremos movernos. Una de esas formas es a través de electromiografía, es decir, a través de los impulsos eléctricos que mandamos a los músculos para moverse, como la electricidad viaja más rápidamente que lo que son las contracciones musculares, entonces nosotros podemos leer esos impulsos eléctricos y anticiparnos al movimiento para empezar a generar el movimiento. Esa es una forma. Otra forma sería la baropodometría, que no es otra cosa más que sentir los cambios de la presión de los pies. De esta forma nosotros podemos estudiar estos matices en la presión de los pies y de esa forma interpretarlos como que el usuario quiere moverse. En este ejemplo del lado derecho, nosotros vemos cuando el usuario intenta levantarse, pero no solamente se puede estudiar para levantarse, sino para iniciar la marcha, detener la marcha, etcétera, etcétera, etcétera. Otra forma de detectar el movimiento es a través de actuadores seriales elásticos. Un actuador serial elástico es un actuador que tiene un resorte entre el actuador propiamente dicho, entre la parte de generación de potencia y el efector final, es decir, el eslabón. Esos actuadores elásticos sirven a la vez como sensores de intención humana y como un acoplamiento suave para que el usuario pueda sentirse más cómodo al usar el exoesqueleto. Son de los temas, lo que es esto, de la detección de la intención humana, son de los temas más nuevos que se están ahorita atacando en lo que es exoesqueletos de rehabilitación y en general lo que es exoesqueletos. Otra de las cosas que estamos trabajando nosotros, aunque no es nuestro principal objetivo, es el incremento de fuerza. Esto es para aplicaciones industriales que nos llegan muy a menudo empresas, aquí al Simvestab nos llegan empresas que nos piden, no, pues yo quiero un exoesqueleto para esta industria, ¿no? Principalmente armadoras de carros. Que dicen, necesitamos exoesqueletos que nos ayuden a aumentar la fuerza de nuestros usuarios. Entonces, por eso esa es la principal razón de que nosotros le estemos dando un poco al exoesqueletos de incremento de fuerza, pero no es nuestra principal área de investigación. Otra área que tenemos es la asistencia, es decir, exoesqueletos o robots que pueden no ser antropomórficos, que ayuden a personas que no pueden rehabilitarse. Es decir, hay personas que ya no pueden rehabilitarse, ya no pueden volver a caminar, ya su movilidad quedó completamente, pues, perdida de alguna forma, pero de todas maneras tenemos que darles dignidad a estas personas, tenemos que facilitarles la vida. En el lado izquierdo nosotros podemos ver un exoesqueleto que estamos desarrollando, que es un exoesqueleto de ayuda, un exoesqueleto que va a estar enfocado a ayudar a personas a realizar actividades cotidianas, como por ejemplo maquillarse para mujeres que requieren maquillarse, pero que no pueden o que no tienen la exactitud en sus manos, ¿no? Por ejemplo, personas que sufren de Parkinson, que ya no pueden hacer motricidad fina. Estos exoesqueletos, perdón, estos robots les ayudarían
a realizar esas actividades que ellas necesitan hacer, pero que ya no pueden hacer, como maquillarse o como comer, por ejemplo. Las personas con Parkinson necesitan ayuda de una enfermera para poder comer. Bueno, con estos robots que nosotros estamos, ahorita está en desarrollo, que nosotros estamos desarrollando, podemos darles un poco de dignidad a esas personas que ya no tienen movilidad, pero que requieren continuar con su vida cotidiana y no depender tanto de otras personas, sino que tengan un poquito de independencia. Del lado derecho vemos un exoesqueleto, este sí es un exoesqueleto, pero no es de rehabilitación. Este es un exoesqueleto bipedestador. Este exoesqueleto lo que hace es levantar a las personas que tienen problemas de movilidad en sus piernas, que perdieron la movilidad en sus piernas y que están, bueno, pues destinadas a estar en una silla de ruedas. Con este exoesqueleto, ahora las personas lo pueden usar y pueden volver a estar de pie. Obviamente no van a poder mover sus piernas y caminar. El exoesqueleto es el que los va a llevar, los va a trasladar en un ambiente doméstico, es decir, en su casa, ¿no? Para ir, por ejemplo, de la recámara al baño, e ir de manera más digna al sanitario, o de la recámara a la sala, o de la sala ir al comedor, a la cocina, y ahora estar en la cocina de pie, poder cocinarse con la comodidad de estar de pie, porque no es lo mismo cocinarse pues estando sentado, ¿no? Que uno no lo dimensiona, pero cocinarse estando sentado en una silla de ruedas es horrible tener pues la estufa, el calor de la estufa a la altura de la cara, pues es algo horrible, ¿no? Bueno, con estos exoesqueletos que nosotros hemos desarrollado, las personas pueden volver a cocinar estando de pie, alcanzar el vaso de arriba en el estante de arriba, etcétera, etcétera, ¿no? Estos exoesqueletos es lo que hacen. Asisten a las personas a tener una vida más digna, aunque ya no puedan recuperar su motricidad en sus extremidades. Uno de los temas que nosotros más hemos trabajado últimamente es lo que es la transferencia tecnológica. Ya para terminar, el proceso de transferencia tecnológica es algo complejo. ¿Cómo le hace uno para pasarle la tecnología que ha desarrollado a empresas que la puedan desarrollar de manera seriada, ¿no? En fábricas. Es algo muy complicado. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en el Sinvestab pertenecemos a lo que es CONACYT. Y CONACYT agarra y dice, no, mira, todo lo que tú desarrolles pertenece a CONACYT, no te pertenece a ti. ¿Por qué? Porque el CONACYT es el que está pagando tu sueldo, es el que está pagando los prototipos, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que es CEP, CONACYT, que son los que le dan dinero al Sinvestab, son los que dicen, no, pues nosotros nos quedamos con esa generación de conocimiento. Entonces, cuando nosotros queremos transferir el conocimiento a otras instancias, pues saltan estas barreras de seguridad que nos impiden. Con todo, nosotros hemos desarrollado colaboraciones con el INR que nos permiten transferir esta tecnología sin pasarnos por alto el, 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 los candados que pone CONACYT y CEP a las innovaciones que nosotros hemos desarrollado. Seguimos elaborando convenios de colaboración con otras instituciones, no solamente con el INR, para que nosotros podamos transferir esta tecnología y finalmente quede en manos de los usuarios reales. Es decir, que quede en los hospitales o que quede en las casas de los pacientes que lo necesiten, etcétera, 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 porque ese es el objetivo que nosotros estamos buscando. La última, ahora sí, ¿cuáles son los retos de rehabilitación? O, perdón, ¿cuáles son los retos en robótica médica? Pues hay varios retos que son temas abiertos de investigación y que, bueno, pues por eso estamos nosotros acá trabajando, porque son temas que ahorita están jalando mucho interés en la comunidad científica y en la comunidad en general, que requieren una solución, ¿no? Una de ellas es rehabilitación activa, de los cuales pues ya les hablé un poco. La otra es rehabilitación virtual, que es cómo podemos hacer rehabilitación a lo lejos, ¿no? Porque los pacientes no pueden venir al hospital, no pueden ir a un hospital. ¿Cómo le hacen? Bueno, pues a través de aplicaciones ápticas y entornos virtuales nosotros podemos hacer rehabilitación. Ya estamos trabajando en eso nosotros y hemos tenido, pues, buenos resultados. Otras cosas que podrían ser interesantes son prótesis actuadas. Es decir, prótesis que no solamente sean estéticas, como por ejemplo, una prótesis es cuando a una persona, por poner un ejemplo, pierde una extremidad, vamos a decir una mano, y se le pone una mano, ¿no? Una mano, pues hagan de cuenta como los Lannister, ¿no? Que le pusieron una mano de oro. Pero esa mano es puramente estética, esa mano no sirve de nada.
más que pues estarlos ahí, que no se vea feo el muñón. Nosotros estamos intentando desarrollar prótesis actuadas que le ayuden a la persona a recuperar la movilidad en ese miembro que les falta. Obviamente es todo un reto porque actuar este tipo de prótesis es complicado, dado que no hay suficiente espacio para poner los actuadores que entreguen la potencia necesaria para levantar un vaso nada más, ¿no? O girar la perilla de una puerta, etcétera, ¿no? Se requiere bastante fuerza para hacer esas actividades. Y además, nuevamente, ¿cómo le dices a tu mano que quiere cerrar la mano para levantar un vaso? Pues no, ni modo de decirle, a ver, mano, ciérrate o mano, ábrete. No, tenemos que buscar los mecanismos para que de manera intuitiva la mano siga las intenciones del usuario. Eso es todo un reto. En el mismo sentido, tenemos que desarrollar prótesis sensoriales, porque si en el mismo ejemplo la mano levanta un vaso de, él cree que es agua y se lo lleva a la boca y no es agua, es té caliente, pues la persona se va a quemar la boca. Nosotros tenemos sensibilidad en las manos justamente para eso, ¿no? Para ayudarnos a no lastimarnos, para saber que estamos tocando algo muy caliente o muy frío o algo filoso, etcétera, ¿no? Necesitamos dotar de sensibilidad a nuestras prótesis. No estamos hablando de ojos biónicos ni nada parecido, ¿no? Que podría ser un paso muy superior, sino cosas más mundanas, ¿no? Que las manos, que las prótesis que nosotros desarrollemos tengan sensibilidad ante cosas muy simples, ¿no? Calor, por ejemplo, electricidad, etcétera, 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 ¿no? Es posible hacerlos, existen los materiales que son pirosensibles, sensores de presión, piezoeléctricos, etcétera, 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 que nos ayudan a recabar información del medio ambiente que pueden ser transmitidos al cerebro de alguna forma, ¿vale? Finalmente, estamos desarrollando pues, las interfaces cerebro-computadora, que son las que nos ayudan a transferir estos datos de entrada-salida del cerebro hacia las prótesis y al revés, de las prótesis hacia el cerebro. Aunque todos estos temas pueden parecer o sonar un poquito locos o futuristas, la verdad es que ya estamos trabajando en estos temas que son una realidad, que son una necesidad para finalmente pues, ayudar a la sociedad, que es el principal objetivo de nuestras líneas de investigación. Eh, Muchachos, muchísimas gracias por haberme invitado. Espero no haberlos aburrido demasiado. Es solamente un poco de lo que nosotros estamos desarrollando aquí en el Simvestab. Por supuesto, ahí está mi contacto. Si tienen alguna duda, pregunta, más allá de lo que me puedan preguntar ahorita, si quieren contactarme para algo, para trabajar en colaboración, etcétera, etcétera, etcétera. Mi puerta siempre está abierta. Ahí les dejo mi contacto. Y pues muchísimas gracias, profesor Luis, por la invitación. Hasta aquí llegaría yo con la presentación. Muchas gracias, doctor Yukio. ¿Alguien del seminario tiene dudas? Adelante, abran el micrófono, por favor. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su tiempo y la presentación. La duda que tengo va más relacionada, no tanto con la explicación que nos dio, sino más bien, cómo poder acercarnos a usted para poder trabajar en todos estos temas tan interesantes. Sí, mira, mándame un correo. Simplemente me mandas este correo acá. Acá, este es mi correo personal, el correo institucional, yrosales@simvestab.mx, y con eso. Vale, entonces ahí con eso, mándame un correo y yo estos correos los checo diario, entonces no hay como que no lo voy a ver. ¿De acuerdo? De esa manera, pues podríamos empezar a detallar una colaboración o participación o lo que tú gustes, o simplemente una plática. Yo no tengo ningún inconveniente. Muchas gracias. ¿Alguien más del seminario o del público en general? Sí, bueno, yo soy Luis Manuel Arrieta Ávila, también aquí del posgrado en UAM. Muchas gracias por su presentación. Y la duda que yo tenía es sobre el tema de apoyo a las personas. ¿Existe alguna investigación respecto a los esqueletos de apoyo a adultos mayores para ayudar en movilidad? Hablando de los sistemas de apoyo que hablaba de ayudar con la movilidad de personas discapacitadas o con otras situaciones, si es que existe una línea de investigación que se enfoque en esos esqueletos para adultos mayores, en mejorar sus movilidades. Sí, sí, de hecho, justamente ahorita tenemos un alumno, una alumna de doctorado que está trabajando en el desarrollo de un exoesqueleto para adultos mayores.
sobre todo para prevenir caídas, para personas que por vejez, por senilidad, empiezan a tener espasmos o procesos de debilidad que puede producir una caída que puede derivar todavía a problemas más graves como fracturas, etcétera, etcétera. Entonces estamos trabajando ahorita en lo que es detección de caídas para detectar y evitar las caídas. Estamos enfocados ahorita un poco en eso porque tuvimos algunos ahí. Se hace para que nosotros propongamos temas de tesis, se hace una videoconferencia con personas del INR que nos dicen cuáles son las situaciones que ellos más tienen recurrentes en las cuales nosotros les podríamos apoyar. Entonces, se platicó que uno de los temas más importantes es la caída de las personas con vejez, personas que empiezan a tener cierto grado de senilidad. Pero vimos que además este tipo de ayuda de exoesqueleto no solamente podría ayudar a personas con vejez, sino personas que por alguna razón presenten espasmos, que por ejemplo que tengan mioclonías o que tengan Parkinson, o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí tenemos una línea de investigación ahorita que está enfocada a ayuda de personas que presentan problemas en su caminata. Es decir, sí pueden caminar, pero que posiblemente estén propensos a caerse. Perfecto, muchísimas gracias. A usted, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Tengo un par de preguntas, me parece muy interesante. La primera es, pues, el año pasado, un conocido mío padeció de cáncer y justamente el cáncer le inflamó los nervios de las piernas y quedó sin movilidad. Y, o sea, fue un cáncer muy agresivo que, pues, incluso pensaban que no la iba a librar. Y, pues, finalmente logró superar el cáncer, pero yo lo que me doy en la medicina es que nada más buscan sacar al paciente que se alivie de la enfermedad, pero no buscan cómo rehabilitarlo en la sociedad. En este caso, pues él ha perdido mucha masa muscular en las piernas, por lo que creo que justamente uno de estos dispositivos para que pueda hacer rehabilitación, aunque no mover las piernas, pero que sí genere masa muscular, sería muy interesante. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué institutos pueden proporcionar rehabilitación en ese sentido? Sí, muchas gracias por su pregunta. Lo entiendo perfectamente. Primero que nada, eh, mm, qué bien, me alegro bastante de que la persona conocido de usted haya superado el cáncer. Yo igual, bueno, tengo personas muy cercanas que han ganado la lucha con el cáncer, que bueno, ganado es un decir porque siempre queda ahí esa semillita de la remisión. Pero bueno, la verdad es que qué bueno, me alegro mucho de esa situación de que la haya superado. Y al mismo tiempo, pues es lamentable que efectivamente no se haya realizado una rehabilitación correcta. Su pregunta es, ¿hay alguna institución? Bueno, pues el propio hospital que lo atendió debe de tener un área de rehabilitación. Si no tiene un área de rehabilitación, el hospital debe de tener un convenio con un hospital que sí lo tenga. ¿Ok? Entonces, ahí es un DVD, aunque no sea en realidad. Usted puede acercarse directamente al INR. El INR es una institución pública, es Instituto Nacional de Rehabilitación. Está en el sur de la Ciudad de México. De hecho, está más o menos cerca de la UAM. No quiero ser exacto, pero está más o menos cerca de la UAM. Y este instituto le puede ayudar muchísimo a lo que es la rehabilitación. Rehabilitación activa es cuando la persona no puede, perdón, pasiva. Rehabilitación pasiva es cuando la persona no puede moverse, pero de todas maneras el exoesqueleto o lo que sea la persona, si usted gusta, empieza a ejercitar movimientos justamente para no perder masa muscular y para favorecer la circulación. Y en muchos casos, solo la rehabilitación pasiva, y existen estudios de esto, en muchos casos, solo la rehabilitación pasiva es suficiente para generar nuevamente movimiento propio en las articulaciones del ser humano. Entonces, solamente con rehabilitación activa podría volver a recuperar un poco de movilidad. Obviamente, para recuperar toda la movilidad, debe de hacer rehabilitación activa, que es que el propio paciente empiece a ejercitar su fuerza, su incremento de fuerza en sus articulaciones. Como sea, lo que le sugiero es que se acerque al INR
que el INR es una institución pública, repito, es un hospital público. ¿Para qué? Para que usted o su familiar empiecen a trabajar en lo que es rehabilitación pasiva. Otra cosa que le sugeriría es que si tiene usted contacto directo con esta persona, es que le ayude a hacer rehabilitación pasiva. Es decir, sus extremidades, usted con ayuda de otra persona puede empezar a moverlas. Solamente con el hecho de moverlas es suficiente para favorecer la circulación y otra vez generar un poco de masa muscular. La segunda pregunta ya es más una cuestión personal. Algo que me pareció muy interesante, o sea, justamente todo esto que hablaba de, bueno, que pude apreciar las ecuaciones de Bianca de Lagrange y al que habló de las cuestiones antropométricas. Entonces, por ejemplo, pues dos personas que más o menos tienen las mismas similitudes, por así decirlo, que pesen lo mismo y tengan cierta estatura, pero su distribución en masa bueno, distribución en masa, grasa y musculatura es distinta. Entonces, ¿esto ustedes cómo lo consideran a la hora de hacer las simulaciones, por ejemplo? Es lo que me llamó la atención. Sí, muchas gracias. Pues a la hora de hacer la simulación, simplemente tomamos nosotros el estándar, ¿ok? Ya existen mediciones de estos y de hecho existe un libro muy famoso que se llama Mediciones antropométricas de la población latinoamericana, que nos dice en promedio cuánto pesa, cuál es la densidad de las extremidades de una persona dependiendo de su masa y de su altura y de su género y no me acuerdo qué otra cosa más hay por ahí. Entonces, nosotros lo que tomamos para las simulaciones son estos estándares, ¿ok? Es decir, el promedio de un montón de personas que ya se midieron, que ya se pesaron, que ya sé todo. ¿Para qué? Para que la simulación sea lo más cercano a la realidad. Obviamente, como usted menciona, entre una persona y otra, aunque pesen lo mismo, aunque midan lo mismo, no van a tener la misma distribución ni muscular ni ósea. Entonces, aunque la simulación no va a funcionar perfectamente, nosotros para las personas que vamos a subir a nuestro exoesqueleto utilizamos, se llaman controladores adaptables, ¿ok? Que dependiendo de la matemática que hayamos utilizado, pues van a ser de distinta forma, van a ser robustos, sliding mode, van a ser adaptivos, van a ser neuroadaptables, van a ser difusos adaptables, etcétera, etcétera, etcétera. Se tienen diferentes técnicas matemáticas para que el propio exoesqueleto se adapte online, es decir, en línea, conforme más se va trabajando con la persona, más se va adaptando, más va conociendo los parámetros reales de esa persona. Pero obviamente cuando se sube por primera vez la persona al exoesqueleto que no conoce sus parámetros, se trabajan con parámetros estándar. Y a partir de ahí se empiezan a correr los algoritmos que al final llegan a conocer perfectamente la distribución más de masas de la persona. Por acá tenemos una pregunta en el chat, doctor. Nos dice, ¿el Sinvestab tiene un área para divulgación de la ciencia en nivel básico y medio superior? Soy docente y creo que estos temas pueden generar las tan necesarias vocaciones científicas. Ok, muchísimas gracias al profesor que nos ayudó con la pregunta. Sí, sí tiene una revista de divulgación, se llama Perspectiva, creo, no estoy muy seguro. Si quieres te lo comparto, Luis, la revista. Esta revista es una revista digital y también es una revista impresa, o sea, es la misma revista, pero tiene las dos versiones. Ahí se publican las investigaciones que se realizan en el Sinvestab y pues un montón de cosas más. Entonces sí, se tiene un medio de divulgación. Gracias. Yo tengo una pregunta, doctor. En comparación con otros países en estadísticas, ¿cómo estamos en esta área de la cual nos expuso? Entiendo que mencionó algunos hospitales y todo esto, pero ¿los otros países están muy adelantados? ¿Vamos a la par o vamos? ¿Cómo estamos? Aquí tendríamos que hablar de dos cosas. ¿Cómo estamos en cuanto a la producción científica o cómo estamos en cuanto a la producción industrial? Porque en producción industrial sí estamos muy mal. Muchos países tienen ya productos, principalmente Europa, países de Europa, como Francia, Inglaterra, Suiza, que tienen exoesqueletos ya funcionando, que son muy buenos, y muy caros.
Estados Unidos también y Japón también. Entonces, en cuanto a industria, prototipos funcionando reales, trabajando ya como en venta, pues sí estamos muy atrás. En cuanto a investigación, la verdad es que no estamos atrás, estamos a la par. La investigación que realizamos nosotros siempre es una investigación vinculante. Tenemos convenios de colaboración con universidades de Francia, con universidades de Estados Unidos, con universidades de China, con los cuales estamos colaborando todo el tiempo. Y en ese sentido, la investigación que nosotros estamos realizando pues sí está, vamos a decirlo así, eh, competitiva con otras universidades. En eso sí estamos, pues más o menos bien, pero en lo que es la producción de prototipo final, no, yo siento que sí nos falta un poquito mucho. Muchas gracias. Pues si A no ti, hay muchas gracias. más preguntas, no me queda más que agradecer al doctor Yukio Rosales Luengas por su tiempo y esta valiosa plática que nos impartió. Y agradecer a todos los asistentes. Muchas gracias. Que tengan buen día todavía. Muchas gracias muchachos, muchas gracias por la invitación al profe Luis, a la UAM y a todos los que estuvieron conmigo aquí. Pues muchísimas gracias por la invitación, estoy a la orden, ahí está mi contacto, cualquier cosa, pues estamos a la orden. Muchas gracias Luis. Gracias. Hasta luego. Buen Bye. día.